Krishna es el nombre de Dios en la lengua sánscrito. Esta canción es una oración a Dios, a tu energía espiritual, para ocuparnos en su servicio trascendental devocional. Todos somos originalmente amantes de Dios, pero ahora hemos olvidado nuestra posición original en el mundo trascendental. En esta época se llama Kali Yuga, el método de revivir nuestra conciencia original, nuestro amor por Dios, nuestra conciencia de Dios es muy simple. En las escrituras más antiguas de todos se recomienda simplemente por cantar los santos nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres, entre sus nombres hay un nombre que se llama Krishna. Krishna quiere decir la persona que es toda atractiva. Krishna es totalmente atractiva porque él tiene todas las opulencias. Hay 6 opulencias principales. Una es belleza, otra es fuerza, otra es conocimiento, otra es fama, otra es renunciación. Y Krishna tiene todas esas opulencias ilimitadamente. Y hace 5,000 años, Krishna apareció en esta tierra y demostró sus pasatiempos trascendentales. Y hoy trascendental y todo su relación con Krishna simplemente por cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No importa quién somos, si estamos cantando los santos nombres de Dios, gradualmente nuestra conciencia original se disfrutará. Y podemos ver que todos nosotros somos parte de la misma familia espiritual. Hoy en día los problemas del mundo material son principalmente que la gente no sabe que somos originalmente parte de la misma familia trascendental. Pero simplemente por servir a Dios y cantar sus nombres podemos solucionar este problema y unir todo el mundo en una familia espiritual. Nuestro pedido es simplemente cantar el santo nombre de Dios y escuchar. Si alguien quiere experimentar su naturaleza original de eternidad, de bienaventuranza, de conocimiento puro, podemos hacerlo simplemente por escuchar acerca de Dios. Tenemos centros aquí y invitados para venir y escuchar acerca de esta filosofía, bailar en éxtasis y tomar comida ofrecida a Dios. Muchas gracias por tu amable atención. Estamos ahora celebrando el aniversario 25 de nuestro movimiento en Perú. Estaremos aquí hace por lo menos 10 años más.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna